Ah, venga, eso. Suda la polla. Peluquería, sí. Venga, vamos a entrar, ¿vale? Con Dale. el programa. Le vamos a darle a la intro directamente. Dale. Vale. No se ha visto, pero ha habido un backflip de gato, ¿vale? Ha sido una entrada y salida perfecta. Bueno, a ver, es lo que tienen los gatos, ¿vale? Bienvenido, Javi. Javi, ¿eh? Romeo. ¿Qué tal, Raúl? Rulers. Rulex. O bueno, sí. El otro día no sé quién me preguntó por el nombre. Sí, en plan, porque... ¿Cómo os llamáis? ¿Romses? ¿Rulses? Pero Rulses está bien, ¿verdad? Sí, Romses. A mí Romses me gusta. De hecho, creo que es original de Jan. Original de Jan, ¿eh? Romses, sí. Igual que... ¿Cuál era otro divertido? Romael también me gusta. Romael está bien, también me gusta. Pero bueno, muchos nombres, muchas identidades, así somos. Venga, pues oye, ¿qué te parece que presentemos ya el tema? Sí, bueno, bienvenidos a todos, todas, todos. ¿Qué tal el inicio del año? Que aunque ha pasado ya, es nuestro primer programa. A ver, hemos hecho un parón táctico, temas laborales, familiares, etcétera. Navidad también. Entonces, pues por eso ha habido un paroncete, pero ahora volvemos, ¿no? Ahora en ¿qué es? Febrero. Con muchísima fuerza. El primer trimestre del año. Eso es. Así que... Y para hoy, pues tenemos un tema muy divertido. Cuarto económico, ¿no? Sí. El primer cuarto del año económico. Me gusta. 1Q. Sí, lo sé marcar así, ¿no? Yo en el curro así lo decimos, el 1Q. 1Q, pues ahí estamos en el 1Q. En el 1Q transformando KPIs. Bueno, el tema de hoy es ángulos. Además, estamos en momento de elecciones de Aragón, Trump, Maduro, o sea, han pasado cosas y de todos los temas de actualidad vamos a hablar de ángulos. Por supuesto. O sea, ¿por qué hemos elegido ángulos? No hay un motivo, o sea, a mí me apetecía traer ángulos y vienen. Vale, había algo ahí en esencia que querías Sí, hay un tema sacar. Que luego hablaremos por cuál se me ocurrió el tema ángulos, pero si quieres empezamos un poquitín por el principio, que es, yo te voy a preguntar, si quieres yo empiezo con una pregunta vale, sí, y luego ya bien. Tú tienes tus mierdas ahí, yo tengo las mías aquí y vamos con ello. Sí. Ángulos. ¿Cuáles son tus ángulos favoritos? Es decir, ¿te acuerdas cuando aprendas geometría? Bueno, Trigonometría. Trigonometría, sí. Trigonometría. Sí. Es que no sé, ¿qué hay diferencia entre geometría y trigonometría? Pues que las figuras geométricas no estudian lo que es los ángulos, sino que la trigonometría es lo que estudia realmente la falta de trigo en los alimentos. Vale, por eso lo de trigonometría. Coseno es de trigonometría, ¿no? Sí, y eso pentágono, poliedro es de geometría. Pues ya está, perfecto. A ver si lo sabíais, los que estabais ahí, Sí. Capullos, bueno, ¿no? Empieza a insultar a la gente. Bueno, eso que se han llevado, dale. Ángulos, me refiero. Cuando estudias de pequeño, claro, tienes el llano, ¿no? El agudo, el obtuso. ¿Tú tenías uno preferido? En plan de que te molase más unos que otros. El recto, A lo largo de los años he desarrollado uno en concreto favorito. ¿Lo ves? Sabía que había miga a saco. Cuéntame. El ángulo agudo, ¿vale? El ángulo agudo que en realidad es menor de 90 grados, Sí, ¿no? 45, sí, menor de 90 grados, sí. Vale, ¿por qué? Por los perros de Tíndalos, ¿vale? O sea, ¿vale? Los perros de Tíndalos... ¿Sabes que ese es el tema por el cual se me ocurrió este tema? ¿Por eso? Por los perros de Tíndalos. ¿En serio? Sí, claro, Hostias, claro. te he hecho spoiler sin haberlo hablado. No pasa nada, da igual, perfecto. Pero es que realmente, o sea, son esos seres interdimensionales que, digamos, que te perseguían a través del espacio-tiempo y se manifestaban a través de los... Bueno, podían contactar contigo o atemorizarte a través de los ángulos agudos. Sí, exactamente, a través de los ángulos agudos. Es decir, si tú, por cualquier arista, por ejemplo, por aquí, por ejemplo, tú haces esto... ¿En un árbol? O sea, en un árbol, un libro. Por aquí, o sea, entre tus dedos. ¿Esto es un ángulo agudo? Aquí, pum, te sale un perro de Tíndalo y te ataca. O sea, es muy jodido ese tema, ¿eh? Es que por eso me fascinaba justo ese ángulo en concreto. Pues a mí me pasa parecido. Yo mi ángulo favorito... me gustaba mucho el llano, porque era como muy fácil, ¿sabes? Muy sencillo, ¿no? Era como ahí pum pum. Pero sí, el agudo. Y no sé si es por los perros de Tíndalo, pero el agudo me ha gustado mucho siempre. Y el obtuso, el obtuso también me ha molado. El obtuso, pero por el nombre, más que por el ángulo en sí, ¿sabes? El obtuso porque es así, es el amplio, ¿no? Sí, es como una palmerita. No sé. Que eso, por cierto, tema ángulos, o sea, porque por ejemplo, ¿tú a qué edad te acuerdas de estudiar los ángulos? Hombre, en primaria, no sé cuándo, pero Primaria, en ¿no? primaria.
Porque ahora, ¿no crees que el tema de los ángulos está siendo recortado? Que se está restando importancia Diría que en la sí. educación a los ángulos. Diría que sí, porque Unai, por ejemplo, lo ha dado muy por encima. No sé si luego en matemáticas más adelante dará trigonometría, pero en primaria los dio por encima. Pues sí, a ver si, pues ángulos, porque digo, no, llano, obtuso, tal. Luego, pues alguna bisectriz y tal, pero sí, creo que se está recortando. Es posible que a la gente no le interese y que los perros de Tíndalo estén detrás de eso. O sea, que hay un complot educativo. A ver, piensa que son criaturas interdimensionales que vienen, supuestamente, no se sabe muy bien lo de Tíndalos que es, pero supuestamente se da Tíndalos, al lugar, a una procedencia, porque hay un señor que se llama impronunciable Mixtra Rexar de Tíndalos, que esto es del universo Lovecraft, porque no lo sepa, Chulú, el Cthulhu, la llamada de Chulú, el universo de Lovecraft. Unos escritores del círculo crearon a estos seres. Sí, y claro, de hecho no son perros como tal, son una especie de sabuesos huesudos con garras. Sobre todo es que te persiguen hasta... Perros al uso no son. No, lo mejor es que te persiguen hasta que te matan. O sea, si tú es decir, si tú tomas, por algún casual, viajas en el tiempo, sí. Te pasa, ¿no? Yo qué sé, cualquier cosa, hay drogas y movidas que te hacen viajar en el tiempo. Sí, de hecho había una en concreto, sí, que era la que te hacía... La droga, es que lo he estado leyendo antes, me he documentado. Dayao o Doyao o algo así era. Sí, sí. ¿Cuánto me he documentado? No sé cómo se dice bueno, ahora. una. Y entonces te persigue, digamos que restablecen de alguna manera, que bueno, no restablecen nada, no son seres del orden, te persiguen para matarte. Y de hecho hay muchas partidas, yo claro, me los he encontrado en partidas de rol de Chulú a los perros de Tíndalo, y a mí son de mis favoritos. O sea, me encanta porque, claro, te persiguen, no los puedes matar, pero vuelven a aparecer y te vuelven a perseguir hasta que te matan. Ya, ¿verdad? Hasta a través del espacio-tiempo. Y claro, tú imagínate que estás tranquilamente, pues yo que sé, comiendo un bocata y de entre el chorizo y la mortadela, por ejemplo, ahí, justo cuando se separan, sale un ángulo, ¡pum!, aparecen y te matan. Ay. Claro, es que puede salir de un bocata. Es que de un sándwich. De un sándwich, de cualquier cosa. O sea, supuestamente ángulos, no se establece el qué, porque claro, no hay una documentación exacta con este tema, pero claro, ángulos agudos. Entonces todo lo que forma un ángulo agudo sale por ahí. Un sándwich mixto te puede matar. Cualquier cosa. Entonces, ese es el motivo por el cual dije, ángulos seguro que nos da que hablar. Hombre, a ver, sí. Además, ya derivándolo al tema ese de que a ti tus favoritos eran los perros de Tíndalos, para mí eran los migos, que eran como una especie de insecto flotante que tenía una aspiradora, ¿vale? Bueno, no era una aspiradora como tal, pero como un instrumento muy parecido a una aspiradora que no me acuerdo qué hacía, pero bueno, a lo mejor te lanzaba ondas y te volvía loco, cosas así de estas que le gustaba al círculo de Lovecraft. Pero sí, o sea, había buenos seres, ¿eh? Sí, de hecho, los migos eran de los pocos que tenían tecnología avanzada, porque eran como extraterrestres y eran a ver, es que todo... Tenían fábricas. Sí, con transportadores de ángulos. La Opel de las aspiradoras. La Opel de las aspiradoras interdimensionales. Y yo, volviendo al tema ángulos, ¿vale? A mí hay una serie de cosas relacionadas con los ángulos que me gusta mucho, que es el compás, ¿vale? O sea, que cuando tú te comprabas un estuche... Porque esto te lo regalaban en la comunión, ¿vale? Porque antes de la comunión no existían los ángulos en tu vida, pero llegaba la comunión, o sea, comulgabas y te regalaban un estuche con un transportador de ángulos, además, que luego veremos el nombre. Lo tengo compás. Lo tengo apuntado. Así, o sea, hemos pensado en algo tan ángulos, hemos ido a un punto de unión, ¿eh? A muchos. Y bueno, compás, ¿vale? Había un compás que nunca he sabido determinar para qué iba, pero tenía 2 agujas. ¿Vale? No sé para qué más servía. Era un compás de 2 agujas. Ahora mismo no te sé decir pues para qué se igual utilizaba. Era porque yo he visto en algunos casos de unir 2 compases y entonces a lo mejor poner 2 agujas de un lado, pero no, la verdad es que no lo sé. Un megazord de compases. A ver, los compases eran armas. O sea, yo tenía un amigo en clase que lo usaba para quitarse trozos de piel con el compás y hacerse heridas con el compás. Bueno, era un arma, o sea, al fin y al cabo. Desde aquí, o sea, si os queréis autolesionar, un compás, pues viene bien. Y además, luego puedes hacer un círculo, una circunferencia, puedes hacer un mandalas. después de mandalas de dolor. ¿Libro o disco, verdad? Mandalas de dolor. Libro-disco. Libro-disco, sí. Audiolibro-disco. Claro, o sea, sería como hacer mandalas en un vidrio con el compás y grabar ese sonido. Y luego pintar el vidrio. Y claro, todo, todo con circunferencias, sí puede ser, claro. Sí. Pues hablando del transportador, que primero el nombre es increíble. O sea, ¿qué transporta, no? Supongo que, no sé, los ángulos los transporta de alguna... No lo sé. Habría que buscar el origen. Pero a mí me gusta mucho ponérmelo como puño americano.
Ah, sí. Ah, vale, Y era como hombre. un arma, a nivel imaginativo, yo me ponía uno y era como rollo. De hecho, creo que hay un arma rollo de ninjas o de en Japón que es así, que Sí, es con sí. cuchillas así, que en algunos animes aparecen así con cuchillas, puño americano con unas cuchillas aquí súper guapas. Pues el transportador para mí era eso, A mí era. me suena, ¿eh? Shu, shu. En Kung Fu, no sé si había, era como un arma que tú lo agarras y era como un semicírculo Sí, sí, y con puntas y demás. Que nos corrija si no Juan, ¿vale? eso es. Sanjin School, creo. No, no, es verdad. ¿Cómo se No, llama la one, escuela? one, No, porque Sanjin es otra, creo. Pero bueno, es la escuela del Wansu, Mega es Kung Wansu Fu. Kung Fu, ¿no? Creo que es Wan, Wansu Kung Fu, creo que es. Eso, pues la escuela de Juan de Eso Kung es. Fu, que nos corrija. En la que nos Almozara. llame, en la Almozara. Sobre el ángulo del arma. Pues eso, el transportador, aparte de que molaba mucho, ¿no? Porque era una herramienta distinta, porque claro, escuadra y cartabón era un poco el peñazo. O sea, eso, es que eran. Vale, yo también hacía pistolas con eso. Te lo ponías aquí con el triángulo, eran como pistolas. Ah, sí, sí. Pero el transportador, es que era más a mí las armas de cuerpo a cuerpo, ya sabes que me gustan más Hombre, que las a siempre han ido distancia. bien, sí, sí. Entonces eso sí, el transportador me gustaba mucho. Pues claro, es que por lo general además el transportador no te venía en el estuche de cosas de compás. Yo creo que te venía más en los estuches rollo que te venían con pinturas, una regla, un transportador de ángulos y eso, y lapiceros. Sí, y luego hay juegos ya de regla, escuadra cartabón y transportador. Todo en uno para que te lo lleves al cole y mates a gente con esas armas. ¿Verdad? O sea, los ángulos, o sea, se crearon para matar. Hay violencia en los ángulos, fíjate, perro de Tíndalos y ahora armas. Violencia intraescolar. Y angular. Y angular. Ay, mira, el gran angular. El gran angular y el momento angular, fíjate, eso no me lo he apuntado, pero es una cosa Sí. muy, muy divertida en física. El momento angular es metafísica. No, es física, no lo sé cuántica. explicar muy bien, no, sin ser No. cuántica. De hecho, yo he visto a profesores que igual lo has visto en vídeos. Teóricamente no los explicar, ni vamos aquí a perder el tiempo en eso. Mario, si no, déjalo en los comentarios que tú te mola. Es verdad, Mario. Dale ahí. Explícalos a nuestros seguidores que mira cómo hace la mano. Tim, ping, ping. Si tú, por ejemplo, coges ahora una rueda que gira y tú estás en un taburete que gira, la inercia de la rueda, tú tienes aquí una rueda, ¿no? Y la empiezas a girar. Y tú estás en un taburete que gira, te mueve a ti solo, ¿vale? Por la inercia. Vale. Entonces, cómo se mueven esas movidas es por el momento angular. No sé más, aquí se va a quedar para el que lo quiera buscar, pero eso, física. Claro, y yo, mira, esto ni siquiera lo había pensado, pero ahora sí. ¿Y tú crees que el tema del tierraplanismo tiene que ver algo con el ángulo de visión? Es decir, si ahora se descubre que a lo mejor las personas que opinan que la Tierra es plana, es que a lo mejor el ángulo de visión lo tienen un poco distorsionado. Igual, sí, claro, de hecho el ángulo de vista, ¿no? También es el punto de vista, es el poder cambiar de opinión. Entonces, claro, igual es eso, igual tienen un problema en general con los ángulos y donde tú ves un recto, ellos ven un agudo, ¿sabes? O sea, el ángulo recto. Claro que O sea, no. ¿el recto del cuerpo humano tiene algo que ver con el ángulo recto? Hombre, normalmente, a ver, que nos lo diga la gente si se ha podido meter algo en el ano o en el recto. Sí, Pues, en ángulo recto. Claro, así pum, y luego... Porque no. son 90 grados. El ¿Cómo? ángulo recto es 90 Sí, grados. sí. Y el recto del cuerpo humano no es 90 grados. Claro, pero igual como cuando metes un sofá en un salón que tienes Sí. que girar y hacer juego. Pues, igual se puede. O sea, lo que sería el sexo rectal, ya no anal, ¿no? O sea, vamos a ir directamente solo al recto. al partícipe protagonista, que sería el recto, por el tema. Entonces, habría que hacer como los sofás, ¿no? Sí, yo creo que sí. Habría que primero tener algún instrumento que sea de un ángulo recto e intentar introducírselo en el ano a alguien. O sea, es que, bueno, tú mismo igual podrías hacer así. No lo sé. No sé. Ya lo probaremos. Eso habrá si hacemos un podcast de experimentos, se puede proponer. Pues mira, además podríamos hacer uno de experimentos. Se podría. Eso, tema... ya no sería un sex shop para comprar... O sea, ese artículo se encontraría en una empresa de ángulos o de mudanzas. Porque Hay empresas de ángulos. empresas de ángulos. Que hagan ángulos, claro. Claro, porque para eso, o sea, especializadas en ángulos. O sea, porque no hay ninguna carrera... O sea, está matemáticas, estadística... Imagino que en arquitectura se jugará mucho con ángulos, imagino. Sí, tiene que haber, ¿no? Historia del arte un poquito, ¿no? Pero no hay, o sea, no hay una carrera de ángulos. No, en concreto... Estaría muy guay. Una asignatura que es... ángulos. Ángulos. Y Introducción al ángulo. Y ponen este vídeo. ¿Verdad? Vamos a comentar. Sí, porque además, si te fijas, ¿vale? Da igual la carrera. O sea, economía, ¿no? Primer año es
introducción a la economía, es una asignatura, 6 créditos, ¿vale? Pues ángulos sería, pues, primer año, hablarían de... El ángulo recto sería una asignatura de un cuatrimestre entero. Sí, sí, claro. Daría A de ver, sí, ¿eh? no hay muchos ángulos, o sea, No de hay hecho, muchos, incluso, incluso de un curso. Hmm. Al final, si solo Un es de año, ángulos, piensa que tienes, ¿no? El ángulo recto, agudo, llano y obtuso. Luego, claro, ángulo de 46 grados, ángulo de 47, Se puedes tiene jugar. a especialidad, ¿eh? El obtuso. Yo lo veo Hombre, como 4 años de por ángulos culo, para poder llegar al el obtuso, ¿eh? Sí, claro, claro. De hecho, podrías empezar con el. Claro, y luego realmente, si tú juntas una serie de ángulos, claro, si tú que eso es lo divertido también de los ángulos, ¿no? Que si coges dos de 40 y los vas girando, puedes hacer uno, acabas haciendo, o sea, tienes uno así, esto no se va a entender en absoluto, pero da igual. Tú tienes uno así y lo vas abriendo, el ángulo se convierte pues de 90 grados al final, ¿no? 180. Y Bien, el ángulo de bien. 360 es la circunferencia. Que es la rueda general. Creo que hay un nombre de un ángulo que ocupa el 360 grados, creo que tiene un nombre. Sí, ¿eh? Sí, Hostia, pues eso que nos lo diga alguien, por favor. Ángulo, pues muy guay. El ángulo molón. Ángulo No me molón acuerdo. general. Ángulo molón general. No sé, me lo he imaginado como con. Con capucha de general o con Sí, bueno, gorro de general. Realmente con un. Igual es porque lo veo ahí, pero joder, ya me saldrá. Un sombrero de samurái. O sea, Vale. un casco, perdón. Un casco Sí, de samurái casco. y japonés. ¿Sabías que bueno, el otro día vi una noticia que la mitad de los samuráis eran mujeres? Sí, ¿eh? Sí. Eso, no sé, que lo pusieron en... A ver, una noticia. hay carreras que estudiaba. Había una carrera en la universidad que era Historia de la Mujer, que hay muchísima historia olvidada y tergiversada en la época del historicismo por precisamente pues ocultando hazañas y cosas cotidianas y bastante Ocultación normales de éxitos, entre comillas. Ser un samurái igual no es un éxito, pero desde luego no se tiene en el imaginario colectivo se piensa Sí. que un samurái es un hombre. Claro. Y más ahí en Japón, o sea, pero hostia, claro, a ver, claro, no dejan de ser guerreros. De hecho, también vi una antropóloga que habían descubierto, no me acuerdo, creo que en América, no sé dónde, en América, no sé si del norte, del sur, del medio, muchos restos de mujeres cazadoras, que se pensaba que las mujeres, hombres eran cazadores y las mujeres Pues no. se quedan en casa. Muchísimos de restos de mujeres. Cocinaba el hombre neandertal. Eso ahí es, en y los las mujeres cazando. Y las mujeres cazando. Puta madre. Claro, y yo creo que un tema, además, la exclusión de la mujer, por lo general, puede estar debida al ángulo de las piernas. Si te fijas, ¿vale? El ángulo de la cadera de la mujer es más hacia así, ¿vale? Volvemos al Ahí. agudo, ¿no? Y los hombres, las piernas, por el tema de las caderas, las tienen más así como un recto, no hace ángulo, pero la mujer sí. Entonces, la envidia de que las piernas de las mujeres generen un ángulo, a lo mejor yo creo que por ahí es en plan uno de los grandes motivos por los que pues tiene que haber toda la movida que hay ahora. O sea, todo el resumen ha sido, tiene que haber toda la movida que hay ahora. Claro, el terraplanismo, guerra de géneros. Lo de entrar a la habitación de Maduro en pijama y llevárselo también. La Nike llevaba una sudadera de Nike Tech. Sí. Se ha vendido muchísimo. Sí. Por ángulos. Por los ángulos. ¿Qué opinas del ángulo ciego? Lo tenía apuntado como ángulo muerto también. ¿Ángulo muerto o ángulo ciego? Yo había pensado en tráfico, en plan de cuántos accidentes hay por culpa de un ángulo. Otra vez volvemos a la violencia de los ángulos. Violencia de los ángulos. En la que tú eres un señor en bicicleta o en motocicleta, ¿no? Que ocupas menos y un señor en furgoneta no te ve en un ángulo muerto y tú mueres. Si pasa un accidente y no tienes por qué morir. Pero si mueres en un ángulo muerto. Muerto en un ángulo muerto. Muerto en un ángulo muerto y desde aquí volvemos a reivindicar que no hay una carrera que estudie el ángulo. Claro, es que a lo mejor hay que replanteárselo. De hecho, ángulo muerto es una asignatura importante. Un seminario de ángulos muertos. Es que es verdad. Y de hecho, cuando tú tienes, ¿no?, la capacidad de ver ¿no?, en visión periférica, ahí juegan los ángulos. Tú hay un ángulo en el que no ves. Yo aquí no estoy viendo mi mano. Hago así un poco, ahí un poco sí, pero aquí ya no. Se ha salido de pantalla, ¿eh? Que queda perfecto. Estos son horas de estudio de grabación. Horas de estudio ¿Cómo son del ángulo. Y de hecho el ángulo, a nivel, podemos entrar muy profundamente, claro, como en fotografía. Es que claro, el ángulo es física, ¿no? O sea, todo lo que estamos viendo aquí son ángulos. Hostia, estamos entrando en un mundo metafísica y demás, pero volvemos a lo terrenal, ¿no? Sí, ángulo muerto, ¿no? El ángulo muerto. Y también el femenino del ángulo es la angula. La gula, ¿vale? Que es un sucedáneo de la anguila, ¿vale? Pero que las angulas, ¿vale? En plural, sería como esta comida que cuando tú vas a comprar al Mercadona no te compras nunca angulas porque lo que venden son el sucedáneo, que son las gulas. Y de hecho no son ni gulas, es surimi, que es terrible. Asqueroso.
O sea, es una pasta de pescado. O sea, tú le Es das horrible, ingredientes, o sea, pasta ¿Sabes? de ¿Sabes pescado. no tiene nada que ver, pero la chuchería que eres un tiburón, ese color que hay entre, que está súper buena, que es de Sí, Coca-Cola, sí. pues a mí de alguna manera me recordaba eso y por esa inconsciencia he comprado varias veces decir, oh, qué bueno, no sé, oh, qué color, gris, blanco, horrible. O sea, te llevas una gran decepción, ¿eh? Sí, sí. Mejor comerte un zapato. Un zapato que mejor que el surimi ese asqueroso, ¿eh? Pues las angulas. ¿Y los hermanos Angulo? ¿Te Los acuerdas tú? hermanos Angulo, ¿eh? ¿Te acuerdas de los hermanos Angulo? Ostras, me tienes que refrescar, ¿eh? Eran Ahora jugadores de no. baloncesto Ah, vale, sí, que hostia, jugaron Angulo. es que son de Zaragoza, jugaron Sí, en sí, el es CAI. verdad. Los sí. hermanos Angulo, que no es ángulo, pero te imaginas Eran que de la época de Garbajosa. incluso sí, son lo buscaba antes, nacieron en el 70 y en el 73. Mm. Creo que eran Luca y Antonio, Luca y Lucia, Jesús, Mazarena y a Chubichu. Mazarena. Mazarena. Vale, esto por el copyright. Sí, sí, no, porque si no luego nos podemos denuncian. citar. Pues los hermanos, ¿te imaginas? He pensado que en lugar de los hermanos Ángulo, que fuesen los hermanos Ángulo. Los hermanos Angulo. Y realmente, pues fuesen como una especie de. No superhéroes, pero personajes relacionados con los ángulos. Y fuesen, Sí. pues yo qué sé, imagínate la hermana Palmera y el rey Croissant, ¿sabes? Como hay un combinado de la repostería, pues estos son los representantes en la tierra de los ángulos. O sea, como embajadores. Sí, eso es. Emisarios, embajadores, algo así. Y cada uno, pues claro, incluso uno puede ser llano, otro obtuso, no sé, eso ya no lo Que dejo. ellos mismos representan a A un los ángulo en ángulos. concreto. Y la vida del baloncesto que jugaron no existe y solo se dedicaron a, por ejemplo, la carrera de los ángulos la podrían haber hecho ellos. De hecho, el baloncesto es muy de ángulos. Sí, la verdad igual es que el sí. golf. De hecho, por ejemplo, cuando tiras desde una esquina, no, está la esquina y luego está el codo, que se llama. Sí. Que claro, el codo, otro ángulo. Otro ángulo que ojo con los codos de la fontanería. ¿eh? Claro, y como te pases así, perro de Tíndalo. Estamos entrando en un éxtasis de ángulos. Ahora, más ángulos. Es que da para mucho los ángulos. Es que sí, de hecho, ahora mismo hay muchos videojuegos, por ejemplo, el billar o el de los minigolf, el golf, que cuando jugabas se te abría un ángulo Eso para es. calcular y además Sí, el de hecho, lanzamiento y todo. hay uno de golf muy famoso que de hecho está en Arcade Levels, que es el típico que ostras, sí, que, sí. que tenías que calcular el ángulo y luego la fuerza, que era bastante chunger. Es que los juegos antiguos esos de deportes que no eran, bueno, los de fútbol también eran raros, pero los de motocicletas antiguos, golf, Sí, sí. tenis, los Eran de tenis, complejos, los de ¿eh? tenis Los no de tanto, tenis no tanto, tenían mucho truqui. pero los de golf eran chungos. Y por ejemplo, el ángulo de los beatemaps, ese ángulo para poder darle al malo que no estás Ay. justo delante, que estás un poquito Bueno. más, eso es otro estudio del Hombre. ángulo. Y de hecho, gracias al ángulo, hice el mejor perfect del Street Fighter 2. Fue con Ken luchando contra Zangief, porque hay un truco que es, si tú saltas en ángulo, en diagonal y hacia atrás todo el rato, cuando se te acerca Zangief, tú eres Ken o Ryu, y le das con la patada fuerte y le van a entrar todas las patadas siempre, saltando en diagonal hacia atrás y dándole a la patada fuerte. Entonces Zangief de la IA pues solo se acerca. Entonces, como es solamente ataques en plan corta distancia, le entran todas patadas. Y hice perfect mientras me bebía un litro de calimocho con una mano y con la otra manejaba el joystick y con el dedo meñique le daba la patada fuerte. Y un tío lo vio. ¿Y eso? ¿En la momia? No, en el desguaces. El desguaces. Es verdad que estaba el desguaces. Ay, ¿te acuerdas cuando hubo un ángulo? Un ángulo de... ángulo digestivo, ¿vale? Vamos a llamar. Hubo un ángulo digestivo y la recreativa sufrió. Hubo un líquido viscoso que se pringó. Sí, pasó. Lo que pasó, ¿eh? Pues el perfect fue perfect sobre perfect. Fue como perfect. cuando haces un caca y le llamas perfect, pues eso, claro, cuando hay varios. El perfect, ¿no? Pues tiene un nivel y luego tiene varios niveles. Ese es un perfect. Incluso Sí, perfect. Hubo mucho perfect ahí, pero pues sí, gracias al ángulo. Los ángulos han marcado mucho, a pesar de lo que acabamos de descubrir, gracias a todo esto, es que son violentos. Es que claro, todo tiene, ¿no? Sus partes buenas y partes malas. Nada es todo está bien y todo está mal. Los ángulos han generado mucha violencia, posibles guerras, posiblemente, el ángulo. ¿Cuál será la siguiente guerra, por los ángulos? Pues bueno, a ver, la guerra económica igual no, pero puede que a nivel de claro, igual ya no, igual la tecnología ha vencido al ángulo, porque a la hora de programar igual ¿Sí? ya no usas ángulos, ¿sabes? Porque se ha más rollo todo digitalizado. Ahora dentro del mundo digital, ángulos. Eso habría que preguntar a algún ingeniero informático. ¿Ángulos digitales? Sí, no sé, ¿no? Como que estás programando y pues igual que cuando dibujas tienes que poner diferentes puntos en el papel, ¿no? Y eso genera ángulos. Pues igual ahí también. Código de ángulo. En vez del código binario, Código detrás de del 1 y del 0
código de ángulos. Sí. Claro, sí, por ejemplo, símbolos de montañas, triángulos, que todo tiene ángulos. O sea, es que Matrix se equivocaba. ¿Qué numeritos ni qué mierdas? O sea, lo que es Matrix realmente era una tapadera para un mundo de ángulos. O sea, que alimentamos a los ángulos. O sea, crearon Matrix para hacernos pensar a los humanos que tenemos esta vida de humanos para alimentar a lo que es el mundo de Matrix, pero en realidad el mundo de Matrix es otra capa de realidad en la que realmente el mundo real está Y atrás. el y mundo son de los las ángulos. máquinas de Matrix está engañado, ¿no? Ahí es como Inception, Exacto. Matrix dentro de Piensan Matrix. que es la vida real. Piensan que Matrix es la vida real. Y son unos Son, gilipollas. son ángulos. todo. Máquinas estúpidas. Y son los ángulos quienes están detrás partiéndose el ojete. Un compás gigante. Sí. Transportadores, claro, Transportadores. todo lo que es la geometría, senos, cosenos, Todo. Esos tangentes, seres. tangentes. Claro, son seres primordiales. Luego, por ejemplo, el concepto de bisectriz también me ha Hombre. gustado. La bisectriz siempre me ha gustado también. Sí, porque si te fijas, emperatriz, o sea, emperadora de ángulos. Claro. Sí, emperatriz. Sí, Que era seno emperatriz, pero claro, para que no se diesen cuenta, dije, vamos a cambiarla. ¿Y qué ponemos? El Sí. doble seno, ¿eh? Seno, sí. Mm. Y luego, claro, seno también. El princeso guerrero. O sea, claro. Sena, la princesa guerrera, vendría de ahí también, ¿eh? Si lo valoramos todo Hombre, en la balanza. seno el princeso guerrero. Sí, claro, tienes ahí muchas cosas. Claro, seno de pecho, ¿no? Sí. Seno con X de extraterrestre. Oh, Senu, de la cienciología. Claro, y por ejemplo, pues yo qué sé. Alien es un xenomorfo. Sí, y Entonces- hay una planta que se llama Sen. Sin la A, es como más neutro, que ahora es igual más es- aceptado. O igual es zen, en latino es zen. 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 Sí, el pensamiento zen, ¿eh? También tiene sus ángulos. Tendrá ángulos. Hombre, si te fijas, la Z y la N, si se giran, Angulan. angulan. Sí, algo angulan, ¿eh? Entonces, de más temas de ángulos que yo tengo así, por ejemplo, antes que has nombrado a los hermanos Angulo, en el cine también tiene sus ángulos. Por eso sí, claro, es que en cine y en fotografía los ángulos importan muchísimo. Mm. Y luego, pues, por ejemplo, el ángulo en una pelea. El ángulo, ¿no? Hombre, La influye línea mucho. recta contra la línea oblicua, hay una diferencia. Sí. De ángulos. En el Kenpo siempre estamos como en diagonal, haciendo un ángulo. Claro, Ahí, es que realmente es pa eso. cascarte. Nosotros en Wing Chun sí que ibas en línea recta, pero luego realmente había desplazamientos. Claro, la línea recta es como el concepto central o la línea central, pero luego tú tienes que, obviamente, ir haciendo ángulos para entrar, pues claro, para pillarle para Hombre, pillarle de hecho, con el muñeco de Wing Chun Eso es, sí. vas entrando mucho en ángulo. Sí, de hecho empiezas desde diferentes, desde el centro, pero luego vas cambiando. Y los desplazamientos son, pues eso, pensando en. De hecho, el truco es intentar sacar a tu oponente de la línea central, porque la línea central está seguro. Claro, ¿cómo entras? Pues así. Esto no se ve nada así, pero. Pero sí, nos que entendemos. escenifícalo y Te se iba, ve. te iba a dar la mano. Ah, vale. ¿En qué ángulo? Claro, es que fíjate. ¿En qué ángulo se dan la mano la gente? Hostia, muy buena. Claro, aquí ángulo recto no. Vamos ¿verdad? a ver, por ángulo ejemplo, recto no queda bien. Esto sería Ángulo recto, ¿no? ángulo recto. No. No. O sea, es que queda muy O bien. sea, hay que Sí, giras. Sí, ahí sí. para que entre bien. Y el codo, fíjate, pum, pum, ¿eh? Claro, o sea, es que tendría que haber un estudio del ángulo del saludo. Lo Que ves en la carrera. en ángulos. Yo creo que tendríamos que. Además, ahora Crearla, ¿no? con inteligencia artificial podemos crear un curso. Una carrera. Una carrera de universidad. Hombre, luego hablamos con algún decano, ¿Verdad? le explicamos por qué creemos que tiene que haber una carrera solo de ángulos en todas las disciplinas. Fíjate lo que estamos diciendo, no ángulos solo en la matemática. Es una plataforma como Netflix a la que tú vas a hablar con ellos para venderle tu propia carrera. A ver si compran tu carrera y dices, mira, una carrera de ángulos a un decano. Y ¿te imaginas todas las, yo qué sé, pues los guionistas o los creadores de, por ejemplo, el juego del calamar, ¿no? Sí. Grandes hits mediáticos que ahora dejen eso y se pongan a pensar en carreras. Cosas en conocimiento sobre la que no hay. Pues ángulos. No hay. Crear contenido de carrera, sí. Claro, sí, me gusta mucho, ¿eh? Por ejemplo, el textil. ¿no? Una carrera sobre el textil, porque siempre se habla del retail y de no sé qué, pues en comercio y en marketing se habla mucho, ¿no? O en la moda. Está el patronaje y tal, pero no, que sea sobre el textil. Bueno, realmente ya hay grados superiores sobre, claro, moda y patronaje, pero eso es creación. Yo creo conocimiento puro de textil. Más loco hacia el textil, es decir, que una asignatura vaya de los componentes biológicos de las telas. Claro, el grosor de un hilo. Sí. Diferentes tipos de hilo, cómo se pueden. Igual existe. Ya le preguntaremos a nuestro amigo. Yo creo que pero todo eso es como ampliar el conocimiento al máximo nivel posible, que es cuando ya hayamos alcanzado el máximo conocimiento de la humanidad, ya como aumentar más todavía. En ese tipo de una carrera, una asignatura, o sea, grosor de hilos, ¿vale? Claro.
4 meses. ¿Vale? Claro, En plan imagínate de, ahí. ¡buah! Y, Locura, y luego con prácticas, tú puedes coger el hilo, medirlo, ver el grosor, el peso. Debates Claro. filosóficos Y, sobre el grosor del de hecho, hilo y la influencia en ¿sabes, la modernidad. ¿sabes lo que molaría? Que en todas las carreras hubiese un hilo transversal absoluto, es decir, igual que nosotros ángulos pasamos por los hermanos Angulo y nos vamos a los perros de Tíndalo, ¿Mm? que por ejemplo, ya que estás hablando de, imagínate, en nuestra carrera textil de los hilos, que de repente haya geopolítica de los hilos que manejan a las marionetas. Pero sigues dentro del temario de textil. Sigues dentro, pero hay, ¿no?, una asignatura o por ejemplo, yo que sé, unos módulos durante un tiempo que hablan sobre eso. Que no Vale. tienen nada que ver con textil. Pero los hilos están ahí. Los hilos invisibles. Los hilos invisibles, por ejemplo, ¿sabes? No sé, o el típico que se dice, ¿no? El hilo rojo que te lleva hasta... Estamos unidos todos por un hilo rojo y que ese hilo está en el infinito. Estados Unidos. Estamos unidos Estamos unidos por un hilo por invisible. un hilo invisible. Sí, sí. Y KCO, acabas con KCO al final de todo. Sí, por la canción de Repartiendo El Arte. círculo. El círculo. Se llamaba, ¿eh? Claro, ya volvemos al ángulo. Si es que Si es que en Violadores del Verso, además, ¿La V el qué logo es? era... ¿Y qué ángulo era es? muy de ángulo. Era agudo. Ahí en Violadores del Verso te vienen los perros de Tíndalos. Hostia, igual se cambiaron por eso el W. logotipo. Pero W es una W con muchos ángulos. Sí, no se lo cambiaron por eso. ¿Qué letra es la que tiene más ángulos? Uf. Yo creo que la W tiene muchos ángulos, Y- contando con los de arriba y los Sí. cóncavos convexos. ¿Cómo se llama los complementarios? O sea, Sí. un ángulo complementario no es cuando tú haces así, se cruzan dos líneas y cortan y como el otro que hace, ¿no? El Sí, otro que ángulo, ¿no? en realidad son sumas normalmente de diferentes Suman ángulos. lo mismo, ¿no? Sí, pero un ángulo, por ejemplo, complementario puede ser un ángulo recto y luego le haces aquí como una línea, como si hiciese la Sí. típica de 3 dimensiones y es un ángulo agudo complementario. Creo que es así, ¿eh? Vale. Pero, por ejemplo, no sé, la X creo que también tiene bastantes ángulos. Sí, De la hecho, podría X- hacer no tiene tantos. Pero- Tiene 4 ángulos agudos. Eso lo tenemos que, bueno, así lanzado hacia el público. O sea, ¿qué letra pensáis que tiene más ángulos? Eso es. Yo así a bote pronto creo que la W Podría ser. lanzaría, ¿eh? Que luego a lo mejor me llevo sorpresas, ¿eh? Porque esto yo no se lo voy a preguntar a la IA, porque no quiero que la IA sepa que yo estoy investigando sobre el mundo de los ángulos, porque detrás de la IA está Matrix Y y detrás de Matrix ¿quién están está? los ángulos. Está el compás gigante diciendo, a ver quién pregunta sobre los ángulos, que se va a destapar el chiringuito y me van a venir a perseguir los perros de Tíndalo. Es que eso te iba a decir. Realmente vienen de ahí. De ahí. Del mundo de Son los ángulos. Los sicarios, ¿vale? Del compás gigante que El compás gigante. crear universos es maravilloso, ¿verdad? Sí, pues a ver, tenemos reflexiones finales, ¿vale? Tenemos 3 minutos de reflexiones finales, yo creo, sobre tema ángulos. Vale. Bebe agua. De hecho, si ahora que os habéis fijado, cuando estaba bebiendo agua, el ángulo de beber agua es muy importante para no atragantarte. Sí, de hecho, por ejemplo, para beber pastillas, Para beber pastillas. para tragarte las pastillas, vi un truco que son hay generalmente 2 tipos de pastillas Sí. en medicamentos. Las pastillas que llevan cápsula, que llevan un rellenito, y las pastillas Y que los son comprimidos. eso ¿no? es, y las que son más, las grajeas, ¿no? Que son más sólidas. Ah, Pues para las grajeas te las bebes, te lo bebes así, ¿no? De que haces así y directamente entra por el gaznate. Y para las que son de cápsula que flotan, así, haces así. Y sí. por como flotan, suben para arriba, pum, y se tragan mucho mejor haciendo así las de cápsula, las típicas Ah, de... O sea, como poniendo el ángulo más hacia abajo. Sí, y lo comprobé, porque tengo en casa de las dos, Mm. y funciona perfectamente. Ostras. De hecho, las típicas pastillas, a ver, yo siempre hacía así, ¿vale? Decía, porque sí. Pero ahora si haces así directamente y el ángulo es correcto, entra perfecto. Vale, o No, sea no- que... no hay que hacer nada, o sea, obviamente con agua es mejor. O sea, es agua. Vale, pues fíjate, porque eso para la farmacéutica, si tuviésemos ya desarrollada la carrera de ángulos en farmacéutica, habría una asignatura que es el ángulo de los medicamentos. ¿En qué ángulo te tienes que tomar cada medicamento para que sea efectivo y que no te mate incluso? ¿no? Hombre, las inyecciones no las puedes meter en plan, así. Claro, no, Tiene necesitas un ángulo ángulo correcto. Sí. El fentanilo, por ejemplo, también requerirá pues un ángulo más preciso. Sí, sobre todo el que luego te pones con el cuerpo, ¿verdad? Ese. De fentanilo. Es el que te genera un ángulo también. A ver si el fentanilo viene distribuido del mundo de los ángulos. Pues sí. Pues a ver, a mí los ángulos, así como reflexión, ahora me gustan más de lo que me gustaban antes. Sí. El perro de Tíndalos creo que es un gran representante. O sea, hemos creado un universo donde ya hemos descubierto un poco parte de Matrix. Hay parte de la historia de la mujer que está oculta por culpa de los ángulos. Hay mucha violencia en los ángulos.
pero me apetece buscar lo de las letras. Las letras, ¿eh? Saber Sí. ver cuáles tienen más ángulos. Y en general. Y el momento angular. El Eso momento angular, ¿eh? me hubiese En gustado esto buscar. habrá que profundizar. Sí, me hubiese gustado más buscarlo. Y ya, si no, ya pondré un comentario en Instagram sobre mi abuela. Sí, yo, bueno, lo pondré también, le daré el like. Y así, reflexión final de ángulos, ¿vale? También eso, la violencia, o sea, que los Sí. ángulos es, creo que el máximo exponente de la violencia humana. Y, está es ahí. y el agudo, ¿verdad? El agudo. El agudo en es como el concreto. que. No sé, claro. Claro, Porque- bueno, hostia, una punta de flecha también, claro. Sí, la Igual es punta por de eso, flecha una es espada. agudo también, sí, sí. Una espada. Las espadas también tienen Por eso igual son más agudos, violentos. las dagas, Claro, claro, es que fíjate cuántas armas. sí. Sí, sí, los kunais también. Entonces, eso, la violencia de los ángulos, que por supuesto forma parte del plan que hemos hablado de tapar la realidad de la realidad para que el funcionamiento del mundo angular, que está a años luz de nuestra realidad, pues se mantenga, de cómo estamos engañados por los ángulos. Y por eso yo creo que no quieren que se estudie esa carrera. Es decir, que... Se estudian muchísimas cosas, Pero no directamente pero como no directamente lo porque, ponemos claro, nosotros. porque realmente, claro, no le das cuando estudias cualquier cosa relacionada con los ángulos, no le das importancia alguna al ángulo. Sabes que está importante, yo qué sé, en la refracción de la luz, vale, genial, pero te da igual, o sea, Nada, no nada. estás pensando en el ángulo, sino en No, el no. efecto que tiene ese ángulo, ¿no? Pues y hay que darle más, pensad más en los ángulos. Sí, así que eso, os dejamos pues por lo menos estas reflexiones. Pensad que a lo mejor muchas de las tragedias que tenéis alrededor están causadas por los ángulos, por ejemplo, lo de Maduro, las elecciones, Trump. Además, me gusta porque estas tragedias, lo de Maduro, Trump, La V de Vox, la V de Vox, ángulo agudo, Epstein también, algo tendrá que ver con los triángulos. me seguro. Y esto no se ha dicho, pero para finalizar, el triángulo de las Bermudas. Hostia. Ahí tiene que estar la conexión con el mundo de los ángulos. Igual es la puerta al mundo de los ángulos. Igual lo es. Y a otros mundos, yo creo que es a otros mundos también, pero al de los ángulos seguro. Pues ahí dejamos esa reflexión de Eso si es. alguien viaja al triángulo de las Bermudas, que nos explique si es la puerta al mundo de los ángulos. Que yo siempre me imaginaba un triángulo con bermudas, ¿sabes? Sí, Con bermudas amarrollas y con estampado de playa, ¿sabes? bien hawaiano. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Un triángulo con bermudas. Bueno, pues nada, aquí dejamos este pedazo de programa y hasta la próxima. Venga, os vemos con este nuevo plano angular que hemos diseñado. ¿Iba a hacer algún gesto de ángulos? Además, Butan Clan es Hostia. muy Sí. de los ángulos. Y de las palomas al vuelo. Las palomas son robots de los ángulos. Bueno, aquí os dejamos porque ya nos están atacando al cerebro los ángulos. Perros de Tíndalos. Así que soñéis muy bien con los perros de Tíndalos y que empecéis muy bien la semana, chicos. Venga, hasta luego, amigos. Adiós. Hasta luego.